Un saludo cordial para todos, amigos y amigas, damas y caballeros, hermanos y hermanas. Estamos seguros de que Dios está aquí para bendecirnos, porque Él lo ha prometido. Te queremos saludar y dar una grata bienvenida en el nombre del Señor. Y lo primero que vamos a hacer es tener una oración. Y para ello les invitamos a arrodillarnos, cada uno según pueda, pero este servidor se va a arrodillar en este momento. Vamos a entrar en conversación con nuestro Dios. Padre querido, que moras en lo alto del cielo, gracias te damos, porque tú siempre estás con nosotros, aunque moras allá en la gloria y diriges el universo. Sabemos que tú también moras en nuestros corazones, y donde quiera nos reunamos, allí estás tú en medio nuestro. Oh Señor, cumple ampliamente esa promesa, y te rogamos que tú puedas llegar a cada corazón. Bendice a nuestra audiencia, donde quiera que ellos estén, donde quiera que se encuentren. Tú conoces nuestras necesidades. Tráenos hoy el pan espiritual, el alimento del cielo. Llena nuestras necesidades, perdona nuestros pecados, tráenos la esperanza, fortalécenos espiritualmente, prepáranos para muy pronto vivir contigo para siempre cuando tú vengas en gloria y majestad. Lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos la oportunidad en este momento de ser deleitados con una bella pieza musical. Nuestro pianista talentoso y cristiano, Tim Pardon, nos va a deleitar con una hermosa alabanza musical cuyo título es Día en Día, para gloria y honra de Dios y deleite nuestro.
Es un privilegio muy grande adorar a nuestro Dios. Es un tiempo de adoración, hora de adoración. Adoración significa que la criatura, nosotros que somos seres creados, podamos entrar en la presencia de nuestro Creador. Y Él es el único digno de adoración. Hay varias razones, pero las dos principales. Él nos creó y Él es nuestro Padre, porque aun cuando por el pecado nos separamos de Él, Él nos redimió y en Cristo Jesús nos adoptó en la cruz del Calvario. Por eso podemos adorarle tanto por creación como por redención. Y uno de los ejercicios que hacemos al adorar a nuestro Dios es abrir su palabra. Recuerden que este libro que tengo en mis manos, la Santa Palabra de Dios, es un libro único. Es la palabra de Dios. Abrir la Biblia es como entrar en la audiencia donde nuestro Dios está. La importancia no es el libro en sí mismo, sino el contenido, la voz de Dios, el mensaje de Dios. Y hoy vengo a ustedes con una pregunta. Esa pregunta dice, ¿todavía podemos gloriarnos? Repito la pregunta. ¿Todavía podemos gloriarnos? Muchas veces los seres humanos somos señalados cuando alguien dice, esa persona es orgullosa, esa persona es jactanciosa, esa persona es vanidosa. ¿Será que hay algo de lo cual podemos enorgullecernos? Es una pregunta que traigo para ustedes, para reflexionar, y lo mejor es preguntarle a Dios, preguntarle a la Biblia. Y por eso les invito a abrir en el libro de Gálatas. Pablo escribió una carta a los Gálatas, la escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, allá en Asia Menor. Y este libro, que fue uno de las primeras cartas tempranas que Pablo escribió, de los primeros libros del Nuevo Testamento, según los eruditos piensan, en la década de los 40, los 50, por allí se escribió. El apóstol Pablo, casi al concluir la carta, en el capítulo 6 y versículo 14, dejó una frase que es una de mis favoritas. Cuando yo medito en el Evangelio, este es uno de mis textos favoritos. Y dice así, repito, Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloriarme. Es decir, él se aleja del orgullo, de gloriarse. Él considera que no hay nada de lo cual deba gloriarse. Por eso dice, lejos esté de mí gloriarme. Y sabemos que el apóstol Pablo tenía muchos méritos, había sido educado a los pies de Gamaliel. Él mismo dijo, soy hebreo de hebreos. Tenía muchos logros personales. Pero una vez que él conoció a Cristo, una vez que él aceptó a Cristo, noten el cambio que hubo en su vida. Por eso, mi querido amigo, amiga, que me escuchas, si tú te encuentras con Cristo, tú vas a poder tener esta frase como una introducción en tus presentaciones. Lejos esté de mí gloriarme. ¿Qué es lo más que hay en este mundo? La gloria humana. Las personas se logran de sus éxitos, de sus triunfos, de sus logros. Si tienen dinero, si tienen una alta educación, si tienen muchos amigos, si conocen muchos países, muchos lugares. Muchas veces vemos cómo la persona con un cierto orgullo hablan de sus logros personales. Y el apóstol Pablo, sin embargo, dice, lejos esté de mí gloriarme. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿todavía podemos gloriarnos? En la segunda frase que él dice, parece como que responde a esta pregunta. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este sino es una conjunción adversativa, es decir, que plantea una oposición a lo dicho. Es una excepción, vamos a decir, a la regla del no orgullo. No tengo nada de qué gloriarme, es lo que está diciendo Pablo. Pero hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Él la declara en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue? Que la cruz de nuestro Señor Jesucristo significó para Pablo algo que cambió totalmente su escala de valores. Ahora sentía que nada, una vez dijo, de nada hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que sirva a mi Señor Jesucristo. Solamente me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes ven, el apóstol Pablo en el Evangelio, que significa buenas nuevas, que él presenta, que está en toda la Biblia, pero que el apóstol Pablo lo desmenuza, lo explica, tal vez como ningún otro autor del Nuevo Testamento lo hizo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, una vez que Cristo se encontró con él en el camino a Damasco. Una vez que el Señor lo llamó por nombre, como te puede estar llamando a ti en este momento, mi querido amigo, Saulo, Saulo. Lamentablemente, Saulo se gloriaba de sí mismo y como tal había pensado destruir a los seguidores de Cristo. Y el Señor le dijo rumbo a Damasco, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Y allí fue donde Pablo, humildemente ante la voz de Dios, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué linda pregunta para tu vida, ¿verdad? Y por eso fue que en respuesta a esa pregunta el Señor le indicó rendirse a los pies de Cristo. Y una vez que Cristo llega a tu corazón, una vez que experimentas la conversión contemplando a Jesús, él contempló a Jesús en el camino a Damasco, él debió haber visto las señales tal vez en sus manos. Él se dio cuenta que Cristo giraba en torno a la cruz, porque ese fue el acto maravilloso de nuestra redención. Porque allí él ocupó el lugar del pecador. Claramente Dios había dicho que la paga del pecado, ¿qué es? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y muerte eterna, sin esperanza. Pero cuando Cristo en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados, cargó con nuestra culpa, cargó con nuestra culpabilidad, murió en nuestro lugar, ahora entonces quedamos libres de todo aquello que nos afligía. ¿Qué es lo que más tememos? Es el sufrimiento, es el dolor, es la muerte. Cuando vienen enfermedades por el mundo, cuando vienen crisis económicas y las personas pierden todo, la gente se pregunta hacia dónde estamos yendo. Muchas veces los políticos no tienen una respuesta clara. Los científicos no saben hacia dónde estamos yendo. Pero la cruz de Cristo reorienta nuestras vidas y nos dice, tú eres salvo, yo te he perdonado. Si tú aceptas ese perdón, que es lo único que tienes que hacer, ahora te puedes gloriar de algo y es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que te afligía, todo tu dolor, toda tu pena, todo tu pecado, toda tu angustia, tu estrés, todo lo que sea negativo, Él cargó con ello, Él te sustituyó totalmente, ocupó tu lugar, para que ahora ese carácter perfecto que Él ganó, porque noten ustedes que si yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que yo no he pecado? Yo estoy seguro que la respuesta unánime de todos ustedes va a ser, pastor, por favor, enorgullézcase solo en la cruz de Cristo, pero evidentemente usted es un pecador, yo soy un pecador.
mi querido amigo, no te sientas mal, eres un pecador. Por eso es que tantas veces nos equivocamos, por eso es que tantas veces no hemos seguido el plan de Dios en nuestras vidas. Pero hubo uno que la Biblia dice no pecó. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia, una excepción. Desde que este mundo Dios lo creó, con Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿cuántos millones han pasado por el mundo? Y todos ellos han pecado. Y como tal, todos están sujetos a la muerte. Pero hubo alguien que no pecó, hubo una excepción. Alguien que irrumpió en este mundo a través de algo que se llamó misterioso, que se llamó el misterio de la piedad. Lo conocemos también como la encarnación. El propio Dios se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. ¿Ve? En las religiones antiguas, los dioses, que por supuesto no eran dioses, dice, cuya morada no es con la carne. Pero el cristianismo habla del único Dios creador y redentor, el único Dios verdadero, y dice que se hizo carne en la persona de su Hijo, Cristo Jesús, para ocupar nuestro lugar. En psicología le llamamos empatía, cuando una persona se pone los zapatos de otra persona. Pero encarnación es más que empatía, porque encarnación es participar de todo, no solo de los zapatos, sino de todo, cargar con todo. Por eso Cristo, desde el pesebre, desde que se encarnó, su concepción virginal, única en este mundo, en el seno de una virgen, su nacimiento, su vida sin pecado, que fue un ejemplo perfecto. Muchas veces los cristianos se decepcionan cuando miran a otros cristianos. Ay, mira, yo que pensaba que mi pastor era perfecto. Yo que pensaba que mi iglesia era perfecta. Pero la Biblia plantea claramente que el único que no pecó, que nos dio un ejemplo perfecto, fue Cristo, nuestro Señor. ¿Por qué Pablo entonces se gloría? No solo de toda la vida de Cristo, sino especialmente de la cruz de Cristo. Porque, como para decir en español, el colmo de los colmos, que aquel que no pecó tomó todos los pecados del mundo. Si leemos Isaías 53, allí dice que Jehová cargó en él el pecado. ¿De cuántos? De todos nosotros. El que no tenía pecado cargó con todos los pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo que en teología le llamamos sustitución. Ocupó nuestro lugar. Por eso hizo propiciación, porque el pecado es algo terrible que causa vergüenza, muerte, sufrimiento, separación de Dios. ¿Ven ustedes cómo las relaciones están rotas en este mundo? Porque eso es lo que causa. El pecado separa de Dios y como tal nos separa luego unos de otros. Entonces toda esa brecha, toda esa gravedad que el pecado causó, recayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Si ustedes contemplan la cruz, y les invito a hacerlo, allí Jesús crucificado, con los brazos extendidos, Él se sintió desamparado, porque eso es lo que causa el pecado, angustia. Y Cristo dijo, Dios mío, ya ni siquiera le llamó Padre en ese momento tan angustioso cuando el pecado le alejó de su Padre. Creó una separación por primera vez entre él y su Padre. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que en teología conocemos como el grito de abandono. Porque cargó realmente con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Había 2 ladrones, uno a cada lado, muriendo también. Pero ellos estaban muriendo por sus pecados. Ellos mismos dijeron, nosotros justamente padecemos
por lo que merecieron nuestros hechos. Pero Cristo no podía decir, yo estoy padeciendo justamente por lo que mereció mi vida, porque Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Él mismo dijo eso. Entonces, ¿cuál era la razón de su muerte? Porque fue una muerte voluntaria, porque Él dijo, pongo mi vida. Él no fue a la cruz porque lo llevaron preso los soldados romanos, puesto que cuando los romanos llegaron a Él, cayeron como muertos ante su presencia. Él se entregó voluntariamente. Él entregó su vida. Él dijo, pongo mi vida. Pero no solamente para poner su vida, porque lo único que causa la muerte es el pecado. Él tuvo que tomar nuestros pecados porque es el pecado lo que causa la muerte. Entonces fue por eso que una vez que el pecado de toda la humanidad, imagínate tus pecados, mi querido amigo, que a veces te torturan, las cosas que han pasado en tu vida, tus errores, no tienes más que sentir tortura mental. Mira a la cruz del Calvario y Jesús cargó con todos esos pecados y con los de todos al mismo tiempo. ¿Has pensado en ese gran misterio? Por eso los crucificados podían estar sobre una cruz, hasta una semana podían estar allí, colgados de la cruz. Ven ustedes que a los ladrones, porque iban a celebrar la Pascua y ellos querían terminar rápido con aquella ejecución, tuvieron que quebrarles las piernas y torturarlos para que murieran rápido, porque no era normal que un crucificado muriese rápido. Pero dice la Biblia que cuando vinieron a Jesús, que había sido crucificado desde las 9 de la mañana, cuando vinieron a Jesús, ya Él allí a las 3 de la tarde había muerto, porque el pecado mata. Porque el pecado es grave, porque todo el pecado de la humanidad sobre Él fue suficiente para causarle ese tormento de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca había sucedido eso en la eternidad, en que el Padre y el Hijo siempre habían sido una sola cosa. Lo dijo en su lengua nativa. Ustedes saben que cuando uno está en una gran angustia, uno tiende a hablar la lengua nativa. Por eso la Biblia dice que Cristo dijo, Eli, Eli, lama sabactani. En su lengua nativa expresó su dolor, su angustia, su desespero. Y allí es donde Él nos reconcilió, porque ocupó nuestro lugar. Propiciación quiere decir que la ira de Dios, no hacia el pecador, sino hacia el pecado. La gravedad del pecado causa un acto de repulsión, de indignación en nuestro Dios. Hoy en día muchas personas no quieren predicar todo el evangelio y nada más quieren hablar del amor de Dios. Pero la Biblia habla de la ira de Dios hacia el pecado, porque el pecado despierta la justa indignación divina. Y Cristo cargó con esa indignación, por eso es que se llama propiciación. Por eso es que dice que hizo la expiación para que ahora nosotros podamos tener el acceso de nuevo a nuestro Padre Celestial. La expiación trajo como consecuencia la reconciliación, la redención. ¿Ve qué palabras más lindas? Y ahora podemos llegar al Señor y decirle, Señor, frente a la cruz, quiero aceptarte, Señor. Quiero aceptar todo lo que hiciste por mí. Perdóname, Señor. Y eso es lo que la Biblia le llama justificación. Que esa justicia de Cristo, esa vida perfecta, Él no solo tomó tus pecados, sino que puso a tu disposición su vida perfecta, su justicia. Si alguien te pregunta, ¿eres perfecto? No sería un orgullo que dijeras que sí, pero tienes que añadir una frase, perfecto en Cristo. ¿Eres bueno? Lo puedes decir, pero tienes que añadir una frase, bueno en Cristo. ¿Eres justo? Sí, soy justo en Cristo. ¿Puedes ser santo? Sí, puedo ser santo en Cristo. Por eso es que Pablo dice
que Él puede gloriarse en la cruz de Cristo, porque todo lo que no es posible desde el punto de vista humano de lo que causó el pecado, porque el pecado deshumaniza, el pecado nos quita la imagen de Dios, vamos a decir, no la quita, pero la daña totalmente, porque la Biblia sigue diciendo que aún pecadores todavía llevan la imagen de Dios, pero dañada por el pecado, y Cristo es el gran restaurador. Y no solamente un restaurador, Él es creador, porque todas las cosas por Él fueron hechas, comienza el Evangelio de Juan. Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho en Juan 1:6, porque Él era en el principio con Dios. Él es creador, pero Él desea crear en ti un nuevo corazón. Por eso dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que tú aceptas esa cruz y lo que Él hizo en el Calvario por ti, todo cambia para siempre. Ahora te llenas de un sano orgullo, pero es en Cristo. Es por lo que Cristo hizo por ti, es lo único de lo que me puedo gloriar, porque eso cambió mi vida. Decimos 180 grados. Pablo, que iba a Damasco para perseguir al pueblo de Dios, lleno de ira, lleno de indignación por gente inocente, porque en Cristo Jesús habían sido perdonados, se encontró con el Señor cara a cara. Saulo, Saulo, porque Él nos llama por nombre. ¿Por qué me persigues si yo morí por ti? Yo vine a salvarte. Y ahora que Pablo contempló las marcas de la cruz de Cristo, él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Cristo le indicó lo que tenía que hacer. Noten ustedes la segunda parte, la última parte de este texto, por quien el mundo ha sido crucificado para mí. Esto en griego es una palabra muy bonita. Una vez que Cristo murió en la cruz, la palabra estauros pasó a ser el símbolo de la esperanza y de la redención. Ustedes saben que no había tormento más terrible que la cruz del Calvario. La cruz era una deshonra, era un escándalo. Pero Cristo dignificó el símbolo de la cruz. Y hoy en día, donde quiera que un enfermo cae al suelo, está grave, ¿a quién llaman? Venga la Cruz Roja. Y la cruz pasó a ser el símbolo de la esperanza, el símbolo de la vida. Porque fue la cruz de Cristo la que cambió para siempre el significado de la cruz. Por eso ahora, una vez que llegas a esa cruz, frente a esa cruz, frente a Jesús y lo que Él hizo por ti, de lo cual es lo único que puedes gloriarte, dice el apóstol Pablo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí. Estauró, pero está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir voz pasiva? Que la acción yo no la realicé, sino que alguien la realizó para mí. El mundo ha sido crucificado para mí. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? La palabra cosmos significa todas las cosas, ¿ve? De ahí viene el cosmos, la cosmonáutica, significa todo, el universo. Y dice, el mundo ha sido crucificado para mí. Porque Dios produjo un milagro. Una vez que llegaste a la cruz del Calvario y aceptaste a Jesús, Dios permitió que una nueva escala de valores surgiera en tu vida. El mundo representa todo aquello que está en oposición a Dios, todo aquello que se opone a Dios, esas cosas que muchas personas le llaman placeres, pero que realmente no causan más que tristeza y profundo dolor en el corazón. ¿Notan ustedes que a veces eso que le llaman diversión, las personas que andan alejadas de Dios, no es más que lo que causa más dolor y trae más problemas y más enfermedad muchas veces? Entonces esas cosas se representan el mundo, cosas que son malas, pero que el ser humano cuando está en sus pecados, a lo malo llama bueno, porque tiene una escala de valores confundida, porque el pecado confunde. Pero una vez que vamos a Cristo, entonces el mundo, esas cosas malas, son crucificadas para nosotros, porque Dios hace una nueva creación, una restauración de su imagen en nosotros para que recuperemos plenamente la dignidad. Todos los seres humanos, no importa la raza, no importa el color, no importa los títulos, no importa la educación,
No importa tu nivel económico. Todos somos dignos porque llevamos la imagen de Dios, pero esa imagen de Dios se arruinó por el pecado y ahora somos dignos en Cristo. Cuando aceptamos la cruz, Él nos restaura y crea en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, a su imagen y semejanza. Ahora ya tu matrimonio no tiene que ser el mismo. ¿Tenías conflictos matrimoniales? ¿Tenías problemas con tu persona amada? Porque al principio, cuando se enamoran, dicen, ay, contigo, pan y cebolla. Pero ya después que pasa la luna de miel, empieza a llegar la hiel, ¿verdad? Y parece que la cebolla en los ojos no hace muy buen efecto. Y comienzan el uno al otro a reñir, comienzan el uno al otro a tener interferencias. ¿Quién puede traer paz al corazón humano? Porque nos necesitamos. Contigo porque me matas, dicen algunos, y sin ti porque me muero. Es decir, nos necesitamos, pero no nos relacionamos bien, porque eso lo causó el pecado. Una vez que te alejas de Dios, también te alejas de los seres humanos. También se interfiere de la relación con otras personas. Pero cuando se repara la relación con Dios, entonces como un resultado de esa redención, de esa restauración, de esa reconciliación con Dios, como un resultado, ahora te puedes reconciliar también con tu pareja, te puedes reconciliar con tus hijos, los de tu familia. A veces cuando comparten el mismo espacio muy cercanamente, surgen roces. Por eso fue que Cristo dijo que el hombre natural dice que los peores enemigos los encuentra en su propia casa. Pero cuando vamos a Cristo, entonces somos una nueva familia. Ahora somos la familia de Dios. Ahora no solo tenemos un padre en la tierra, tenemos un padre en el cielo. Algunos hijos se quejan de sus padres. Tal vez algunos padres no hemos podido cumplir bien nuestra responsabilidad y por mucho que la hayamos cumplido, de todas maneras los hijos siempre se van a sentir en ciertos aspectos decepcionados. Pero mira al Padre perfecto, aquel a quien Cristo le dijo Padre antes de morir, cuando fue a entregar su espíritu, su vida, su aliento vital, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el Padre perfecto en el cual Él nos reconcilió en la cruz del Calvario. Perteneces a la familia de Dios. Por lo tanto, ahora la familia nuclear con la cual vives en tu casa puede tener esperanza. Y no solo esperanza, puede tener solución. Solución de conflictos, solución de problemas. Porque el mundo ha sido crucificado para mí. El mundo también puede representar algo más. El mundo puede representar también cosas que no son malas en sí mismas. La educación, a mí me gusta mucho la educación, por eso siempre estoy tratando de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es algo que me ha caracterizado a lo largo de la vida. He incursionado mucho en el área de la teología, en el área de la psicología, en el área de la educación, la lingüística, son las áreas que más me han apasionado. Y yo te animo, querido joven, querido amigo, querido adulto, no importa la edad, que puedas estudiar porque Dios nos dio una mente, la imagen de Dios nos hace penetrar en los misterios. No hay nada malo. Pero si comienzas a enorgullecerte de tus estudios y piensas que eres más o que vales más porque sabes más, ahí está el problema. El mundo también puede representar cosas buenas, pero que si ocupan el primer lugar en tu vida, te alejan de Dios y te hacen un vanidoso. Pero de lo único que podemos gloriarnos es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vas humildemente a la cruz de Cristo, aun si no entendías las matemáticas, ahora después de ir humildemente a la cruz de Cristo, empieza en el nombre de Cristo a hacer un nuevo esfuerzo para entender las matemáticas y verá cómo todo cambia. En el caso que no seas un estudiante, si eres un hombre de negocio, una mujer de negocio y tu negocio se había ido a la ruina, a la bancarrota, ahora en el nombre de Cristo puedes empezar de nuevo, puedes orar al Señor y decir, Señor, quiero dedicar mi negocio para ti también. Porque ahora la cruz de Cristo es en lo único que me voy a enorgullecer. Y entonces Dios va a darte
un éxito que nunca antes habías visto. Es decir, que el mundo puede representar cosas que son buenas en sí mismas, también puede representar eso. Pero que si ocupan el primer lugar en nuestras vidas, no solo que nos alejan de Dios, sino que no vamos a tener el mayor éxito. Y si lo tenemos, va a ser un éxito temporal, un éxito que nos va a alejar del propósito real de la vida, que dice la Biblia, esta empero es la vida eterna, dijo Cristo. Se lo estoy diciendo en la versión antigua que la aprendí de niño, que mi madre me enseñó. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es el verbo conocer en la Biblia? El verbo ginosco allí en Juan representa un conocimiento experimental. Hasta se usa en la Biblia ese mismo verbo para las relaciones íntimas entre esposo y esposa. Porque lo más íntimo, lo más dulce, lo más profundo es cuando tú entras con tu Dios en una relación personal de amor, una relación de entrega, una relación voluntaria, una relación de compromiso. ¿Ves? En la teoría triangular del amor de Robert Sterber, como psicólogo se lo puedo plantear, son 3 los elementos del amor: pasión, intimidad y compromiso. Es un triángulo, vamos a decir equilátero. La pasión es lo que la gente le llama amor, el romanticismo, pero eso es parte del amor. Pero una vez que se bajan las hormonas, porque las hormonas al principio están muy elevadas, ¿ves? Son como 8 hormonas. Depende de la edad, depende del tiempo, pero cuando todo eso baja, si no hay más nada que eso, entonces cuando la gente dice, mi amor se acabó. Pero cuando tienes intimidad, compartes espacios íntimos, allí ya está la intimidad, ese amor se fortalece. El tiempo que compartes con tu Dios en oración, el tiempo que compartes frente a la cruz, meditando en la vida de Jesús. El secreto de la vida de Martín Lutero era meditar en Cristo y especialmente en la cruz de Cristo. Y le preguntaron a Martín Lutero, ¿qué tiempo dedicas diario a la oración? Y hasta dijo, 1 hora diaria. Y entonces alguien le dijo, ¿y si estás muy ocupado ese día? Dijo, bueno, si estoy muy ocupado, entonces dedico 2 horas. Porque para que el Señor me resuelva mis problemas y me desenrede tantos asuntos, necesito entonces más tiempo para orar. Noten ustedes cómo la cruz de Cristo de Martín Lutero, una vez que él aceptó la cruz de Cristo, cambió totalmente la perspectiva de su vida. Esa frase, el justo por su fe vivirá. ¿Pero fe en quién? Fe en el Cristo crucificado. Él iba subiendo una famosa escalera que había en Roma, porque él no había entendido el Evangelio, como muchas veces nosotros no lo hemos entendido y creemos que por nuestras propias obras nos vamos a salvar. Y él iba subiendo, haciendo sus esfuerzos personales. Hay personas que creen que por hacer esfuerzos personales, por hacer ejercicio, por tener una dieta lo más perfecta posible, todo eso es bueno. Hacer ejercicios, tener una buena dieta, una dieta saludable, todo eso es bueno. Pero cuando vamos a la salvación, solo hay un medio por el cual tú te puedes salvar. Tú puedes tener muchos talentos, puedes hacer muchas cosas para Dios. Yo puedo predicar aquí como lo estoy haciendo, pero esto no me va a salvar. ¿Es mala la predicación? No, no es mala. Son cosas buenas, pero cuando alguien pone su vista en sus propios logros y piensa que aún cosas que son buenas en sí mismas le pueden salvar, allí es donde está el legalismo, la salvación por obra. Pero Martín Lutero entendió, el justo por su fe vivirá. Y por eso él decía, tengo que pasar tiempo con mi Dios. 1 hora diaria, y si estoy muy ocupado, 2 horas. Y dice aquí, el mundo ha sido crucificado para mí. Ese es el resultado de la cruz de Cristo. Hay algo que se produce, un milagro celestial. El mundo ha sido crucificado. La gente por ahí que no entiende el milagro del Evangelio dicen, es que le han lavado el cerebro. Lo agarraron los cristianos y le lavaron el cerebro. Yo a veces digo, bueno, si se lo han lavado es porque sucio lo traía. Pero no he sido yo. El Señor es quien nos lava, es quien nos renueva, es quien nos purifica.
es quien nos transforma. Ve la palabra griega, metamorfó. La conocemos en español a través de la metamorfosis o metamorfosis de la rana, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de un renacuajo, de un huevo, de un renacuajo, de una larva pueda salir una rana? ¿Cómo es posible que de un gusano pueda salir una linda mariposa? Metamorfosis. Dios puede de ti hacer a alguien glorioso, como el que él hizo al principio, a su imagen y semejanza, la corona de la creación. Puedes volver a ser la corona de la creación de Dios en Cristo. Pero hay un tercer efecto que se produce en la cruz del Calvario. ¿Cuál es ese tercer efecto? ¿Por qué puedo todavía gloriarme en la cruz de Cristo? Aquí está el tercer efecto. El mundo ha sido crucificado para mí, lo repito, y yo para el mundo. Yo también he sido crucificado para el mundo. Me gusta mucho esta última crucifixión, pero esta es la que más duele. Porque la crucifixión de Jesús le dolió a él, no a mí. Él fue el que gritó el grito de desamparo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor de Jesús, no fue mi dolor. Pero ahora aquí viene mi dolor. Yo también necesito, junto a la cruz de Cristo, ser crucificado para el mundo. La palabra yo es ego en griego. De ahí viene la palabra egoísmo. Ven que el español tiene mucha relación con el griego, porque muchas de nuestras palabras derivan del griego y porque el 75% deriva del latín, y el latín era hermana gemela con el griego. El ego, decimos nosotros, yo, mi ego, va a ser crucificado. Hoy en la sociedad de hoy, todos hablan de yo, todos dicen hay que levantar la autoestima, todos dicen el hombre es bueno en sí mismo, tienes que descubrir tu potencial. Hoy todos hablan de eso, algunos le llaman nueva era. Como psicólogo le puedo decir que la autoestima tiene un beneficio, el tener alta la autoestima, pero hay que tener cuidado, no vayamos a generar un culto a nuestra personalidad, porque lo único que puede más levantarnos la autoestima realmente es la cruz de Cristo, porque es la que nos devuelve nuestro valor, es la que nos restaura, nos restaura a la imagen de Dios. Y eso sí que es tener la estima alta. Le estoy dando ahora un método bíblico para levantar la autoestima, porque si Cristo te da tu valor, te vas a considerar hijo e hija de Dios, y ese es el estatus más grande que puedas tener, porque dice la Biblia que no son engendrados de carne ni de sangre, sino que son engendrados de Dios. ¿Qué significa eso de que yo he sido crucificado? Noten ustedes en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 24, Pablo había explicado ya algo de esto, con lo cual resumió allá en el 6:14, pero regresivamente, así como hacen los que van al cosmos. Vengo a Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí tú eres el agente que ejecuta la acción. Esto es voz activa. Han crucificado. Eres tú mismo el que tienes que crucificar tu propia carne. Voluntariamente reconocer tus problemas. Tal vez son problemas genéticos. Hay gente que dice que yo nací así. Sí, tú naciste así. Eso es la carne con la cual viniste a este mundo. En la Biblia la palabra sarx, carne, significa nuestras propensiones y tendencias al mal que no nos ayudan, que nos alejaron de Dios. Como dijimos, la imagen de Dios quedó profundamente dañada, deteriorada. Eso es carne en la Biblia. Pero ahora cuando tú vienes a Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Este es el milagro de los milagros. Por eso la Biblia le llama el nuevo hombre, la nueva mujer. Porque el viejo hombre y la vieja mujer, cuando tú te encontraste con Cristo, cuando Pablo se encontró en el camino a Damasco, ese hombre viejo allí murió.
no así las propensiones, no así las tendencias. Surgió un nuevo Pablo, pero él todavía se daba cuenta que aunque el viejo hombre había muerto, el proceso de la creación del nuevo es un proceso que la Biblia le llama santificación. Pablo también habla de ese proceso, que es el que continúa la justificación. La justificación es un acto a través del cual Dios te declara perdonado. Pero la santificación es un proceso que dura toda una vida y Pablo se da cuenta que todavía hay cosas buenas que él quiere hacer y no las hace. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo responde, gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es a lo que la Biblia le llama vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Ahora llega el Espíritu Santo y crea dentro de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. Y por eso dice el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahora sí tienes tu valor. Una vez que el Señor te implanta esta nueva naturaleza, que es de Dios, que vuelves a reflejar el carácter de Dios. Por eso dice que somos participantes de la naturaleza divina. Ahora sí que tienes una estima más alta que nunca tuviste. Siempre la tuviste alta. No dejes que nadie te haga sentir que no vales nada, porque el ser humano lleva la imagen de Dios. Por eso fue que Cristo dijo, los quiero redimir. Por eso fue que Cristo dijo, ocupo el lugar de ellos, porque llevan mi imagen deteriorada, pero la llevan. Pero ahora lo deteriorado comienza a ser creado. Y cuando la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento humano, si buscan el contexto de ese versículo, no está hablando del más allá, aunque muchas veces lo aplicamos al más allá. Como una aplicación está bien, pero ese contexto está hablando de lo que Dios puede hacer en tu vida, de la nueva creación que Él puede hacer en tu vida. Cosas que nadie imaginó, que tú mismo no imaginaste. La gente que te ve, que te observa, dicen, pero estas cosas no habían subido al pensamiento que un perseguidor como Saulo de Tarso ahora sea el apóstol de los gentiles, que aquel que sujetó las ropas para apedrear a Esteban. Ahora él mismo dijo, estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercana. Cuando Esteban y Pablo se encuentren en el reino de Dios, Esteban se va a volver a asustar, va a pensar que le van a volver a quitar la vida y el ángel allí o Dios, quien sea, no sé, le va a decir, no, Saulo también murió como Pablo, decapitado por Cristo. Porque la cruz de Cristo lo transformó, hizo de él un nuevo hombre. Noten ustedes, regresando todavía más en el libro de Gálatas, vamos por una cuenta regresiva, vamos al capítulo 2. Allí Pablo dice su experiencia linda y dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando llegues a la cruz de Cristo, a quien primero debes crucificar es a ti mismo. Nuestra humanidad nos hace acusar a los demás. El esposo acusa a la esposa acusa al esposo, los hijos acusan a los padres muchas veces a los hijos, los miembros acusan a su pastor, el pastor muchas veces puede llegar a quejarse de sus miembros. Ojalá no lo hagamos ninguno, pero si lo hemos hecho en nuestra humanidad, en nuestra propensión carnal, ahora en Cristo todo cambia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense lo que dijo Pablo, vivo no ya yo. Nosotros decimos, murió Cristo por mí, pero ahora hemos de decir, voy a morir con Cristo en la cruz, mi yo, para que surja ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Tenemos que crucificar nuestro yo para el mundo, que el mundo nos vea de una manera diferente. No es lo mismo el mundo crucificado para nosotros, porque somos nosotros los que testificamos y muchas veces nuestro testimonio, sobre todo cuando es de palabras, no es del todo objetivo, pero el testimonio más objetivo es nuestra vida como la contemplan los de fuera. Por eso dice, cuando mi yo ha sido crucificado para el mundo,
que todo lo de fuera, lo que está fuera de Dios, alejado de Dios, al contemplarme, ve el milagro de la cruz del Calvario. He sido crucificado para el mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la frase más linda. ¿Podemos todavía gloriarnos? Claro que sí, si es Cristo el que vive en mí. Entonces puedes responder esa pregunta en forma afirmativa. Por lo único que me glorío es porque yo morí también con Cristo para vivir con Él y por Él y para Él y en Él. Ni todas las preposiciones de la lengua alcanzan para describir los matices de esta relación tan profunda que se genera en la cruz del Calvario. Dice aquí, y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo viviendo en la carne, sigo teniendo mis tendencias, mis propensiones, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, y es por fe la salvación, es confiando en Dios, es relacionándonos con Dios, es aferrándonos. Esa palabra pistis, lo que más significa es aferrarse a nuestro Dios, aun cuando no entendamos. Aquel pecador moribundo, ¿qué podía entender? En medio del tormento y del dolor, ¿qué podía entender? Pero él se aferró, un pecador moribundo, se aferró de un Salvador también moribundo. Y expresó una de las oraciones más lindas de la Biblia. Cuando vengas en tu reino. Él también era adventista, porque habló de la venida. Desde la cruz se proclamó la venida por aquel ladrón que dijo, cuando vengas en tu reino, porque la cruz no es el fin del evangelio, la cruz nos conecta con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad para terminar con las enfermedades de una vez y para siempre. Dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si perdiste un ser querido, si la muerte ha llegado a tu corazón, si hay una enfermedad que te han dicho que es incurable, Dios lo puede todo, Él te puede curar. Pero si vas a descansar en Cristo, porque Él en algún momento nos llamará al descanso, no tengas temor, porque dice, yo soy la resurrección y la vida, porque cuando Cristo viene en gloria y majestad, aquel ladrón ya no temió morir. Y por eso dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Qué linda experiencia. Y ahora el Señor te invita en estos pequeños minutos que se van rápido porque el tiempo, Dios nos perdona, pero no así el tiempo. En Lucas capítulo 9 y versículo 23, te hago un llamado. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Una vez que llegaste a la cruz de Cristo, una vez que el mundo fue crucificado para ti, una vez que tú fuiste crucificado para el mundo, ¿cuál es tu experiencia? Si alguno quiere venir en pos de mí, seguir a Jesús, Él por delante, nosotros por detrás. Ser cristiano es seguir a Jesús, es ser un seguidor de Jesús, pero no sin ninguna carga. Hay todavía una carga que debes llevar. Tome su cruz. Aquí no es la cruz de Cristo. Simón de Cirene llevó la cruz de Cristo, pero ahora tú no tienes que llevar la cruz de Cristo. Ya alguien la llevó. Ya Cristo llevó tu pecado, pero debes llevar tu propia cruz, tu carnalidad, tus propensiones, tus problemas en lo que vas siguiendo a Jesús. Lleva tu propia cruz, lleva tu yo. Y los crucificados, ¿hacia dónde iban? ¿Hacia dónde iba Jesús cuando cargó con la cruz? ¿Hacia dónde iba Jesús? Y si tú sigues a Jesús, ¿hacia dónde estás yendo? Estás yendo hacia el Calvario, esa colina que está allí en Jerusalén. Hay 2 sepulcros y ambos están vacíos cuando he llegado allí. Es un lugar que imprime una solemnidad, no por el lugar en sí mismo, sino por la memoria de lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Y allí, junto a la cruz, con tu propia cruz, ¿qué vas a hacer una vez que estás frente al Calvario con tu propia cruz? Lo único que vas a hacer es que el Señor te crucifique a ti mismo, que tú mismo cooperes con esa crucifixión, porque llegas al Calvario para ser crucificado, para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Por eso es el texto del principio que les leí. Ahora lo van a comprender con un nuevo sabor en Gálatas 6:14.
Apunta ese texto en tu Biblia y ojalá que pase a ser uno de tus versículos favoritos de ahora en adelante. Como dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme. Lo más que hay en este mundo son glorias y alabanzas personales. Lejos esté de mí gloriarme. Sino, aquí hay una excepción, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y esto es lo que le da el nuevo valor a mi vida. ¿Será que le entregas tu corazón a Dios en este momento? ¿Será que quieres rendirte a los pies de la cruz para bajar al Jordán, como Él un día lo hizo para bautizarse, lo cual significa ese momento de entrega al Señor? Y si ya eres bautizado, ¿será que vas a reconsagrar tu vida y vivir mirando a la cruz y siguiendo a Jesús y cargando tu propia cruz? Para poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no ya yo, ahora el que vive es Cristo. Y dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El que viene a mí viene al Padre, y el que va al Padre va al cielo, porque el Padre en el cielo está. Y por eso Él dijo, vendré otra vez, porque hay muchas moradas para que donde yo estoy y mi Padre está, ustedes también estén. Que esa sea vuestra experiencia. Amén.